Dios les bendiga, hermanos. Espero se encuentren bien. La Iglesia Árbol de Vida, Concilio de Jehová, Nuestra Justicia Inc. Y el Ministerio Necesario les presenta las clases de bautismo por su servidor, su hermano Harold Astor, obrero, maestro de escuelas bíblicas de la Iglesia Árbol de Vida. Comenzaremos nuestra segunda lección de las clases bautismales con el tema la salvación. Ahora vamos a hablar de la introducción. En la introducción vamos a hablar dos temas principales y luego la conclusión. En la introducción vamos a hablar de 4 puntos y el primer punto es: la creación de Dios en un principio fue bueno en gran manera. Esto incluye la naturaleza, animales y la humanidad, el hombre. Aquí pues tenemos en Génesis 1:31 certifica esto y dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Ok? Lo vio bueno en gran manera. En el segundo punto de introducción también habla de el libro de Génesis. Se registra la desobediencia del hombre y cómo su relación con el Dios Santo fue interrumpida. En Génesis 3:6, capítulo 3, versículo 6, habla de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahí se ve la desobediencia del hombre. En el tercer punto de esta introducción vemos que por medio de Adán el pecado pasó a toda la humanidad. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Ok? Así que el pecado pasó a toda la humanidad. A través de Jesús, en el punto 4, como decía, a través de Jesús la salvación llega a toda la humanidad. A través de Jesús la salvación llega a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese es famoso, ¿verdad? Ese es de lo que todos los hermanos, todos los cristianos debemos aprender de entrada. Nuevamente, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Segundo punto en esta. Dice, porque en Romanos 5:19 dice así: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya, a través de Cristo. Así que la salvación llega a la humanidad a través del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El primer punto de esta lección habla lo siguiente. Trata el tema del problema del pecado nos separa de Dios. Muy bien. Y en este problema acerca del pecado que nos separa de Dios, tenemos 5 puntos, ¿verdad? Sus siguientes. En ello vamos también a darles algunos versículos que sustentan estas afirmaciones. En el primer punto vamos a hablar aquí en el Nuevo Testamento. Hay 2 palabras griegas que se hablan para pecado, que significan pecado, pero con diferente, vamos a decir así, tonalidad o diferente manera de decirlo. En la primera, pecado tiene un significado que dice en el griego, dice amartema. Esto significa errar en el blanco, ¿verdad? Cuando tira la flecha, ¿verdad? Y erra en el blanco o dispara algo, erró en el blanco, no la pegó. El segundo punto o segundo significado de esta palabra pecado, se dice que tiene un significado, ¿verdad? Del griego, dice parábasis, que significa traspasar una línea prohibida. Eso es como pasaste de la raya, ¿verdad? Te pasaste de la línea
y ahí cometiste pecado al pasarte de la raya. Una fue que erraste en el blanco, no diste lo que tenías que dar por la desobediencia, y en la otra pues te pasaste de la raya, como decimos en el buen puertorriqueño. En la primera, cuando hablamos de amartema o errar en el blanco, vemos en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, que quiere decir en este caso amartema, todos pecaron, todos erramos en el blanco, y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos fallamos en tirar al blanco, estuvimos destituidos de la gloria de Dios desde nuestro nacimiento. Muy bien, ese es Romanos 3.23. En la segunda, que es parábasis, que significa traspasar la raya, pasarte de la raya, dice, todo aquel que comete pecado, que se pasa de la raya, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? No te puedes pasar de la raya. Por lo tanto, eso lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Uno es, erraste en el blanco, y otro es, te pasaste de la raya. Muy bien. En el segundo punto del problema del pecado, que es la separación de Dios, dice lo siguiente. El pecado es una actitud de desafío y desobediencia. Desafío y desobediencia hacia Dios y sus mandamientos. Es no hacer su perfecta voluntad. En esta tenemos dos versículos importantes que nos dice sobre eso, sobre la desobediencia y el desafío hacia Dios. Y no hacer la voluntad de Dios. Romanos 6, capítulo 6, versículos del 12 al 13. Dice lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ¿verdad? Hacer la voluntad de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es como presentarle, es como irte al pecado por los deseos de la carne. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de verdad, ¿verdad? Que en vez de entregar nuestro cuerpo hacia la carne, lo entreguemos a Dios para justicia. ¿Cómo podemos hacer eso? Con el ayuno, ayunándonos, guardándonos, ¿verdad? Que yo sé que nos duele, retuerce nuestro cuerpo mortal. Ayunamos y así entonces dejamos que el Espíritu esté sobre la carne. Esa es una manera de no entregar nuestro cuerpo a la carne. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 6, versículos de 12 al 13. Ese es en el desafío, ¿verdad? Desafiamos nuestro cuerpo para entregarlo a Dios y no a nuestra propia concupiscencia, nuestra carne, nuestros deseos. En la segunda, vemos que en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos con este mundo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Eso quiere decir que no nos podemos conformar con este mundo, este siglo, sino que tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestros entendimientos tienen que renovarse hacia Dios, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? De esa manera, pues, si cambiamos nuestra forma de pensar, podemos saber cuál es la buena voluntad de Dios hacia nosotros, que es agradable y perfecta. En eso está la obediencia, pero aquí hablamos de la desobediencia, porque nosotros siempre, al no transformar nuestro entendimiento hacia Dios, desobedecemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Seguimos. Tercer punto, somos pecadores por naturaleza. Y nuestra concupiscencia es pecaminosa. Esta carne es pecaminosa de por sí. Dice el Salmo 51.5. Salmo 51, capítulo 51, versículo 5. Bien, dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ves? Nacimos siendo pecadores. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ves? Somos de naturaleza pecaminosa. Entonces, el cuarto punto dice, la paga del pecado es muerte o condenación eterna. Y vemos que aquí en 2 puntos dice, certifican que Romanos 3.23, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente, he aquí, porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 23. En Romanos 8:16 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ve? Da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea que trabajamos, vamos a decir así, si la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, al tener el Espíritu Santo, tener esa dádiva, ¿verdad? Por lo que Cristo nos dio, que es la vida eterna, recibimos el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu nos va a dar testimonio de que somos sus hijos. Por eso es que pusimos esto aquí. Bien. El punto número 5 dice lo siguiente: no eres pecador porque pecas, sino que pecas porque eres pecador. Simplemente no es porque tú peques eres pecador, sino porque eres pecador por naturaleza. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, voy aquí en capítulo 7 de Romanos, voy a leer varios versículos. Versículo de 14 a 24 dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, decía Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, obviamente, ¿verdad? En el espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? En mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así mismo se decía Pablo él mismo, y era Pablo, hacía la voluntad de Dios, pero esa carne lo hacía llevar a hacer otras cosas que no quería hacer. Eso está en Romanos capítulo 7, versículo de 14 al 24. Vamos ahora al segundo punto de la lección de hoy, que se llama la solución al pecado, la salvación por medio de Jesús. Esta también tiene 5 puntos que le voy a hablar para luego hablar la conclusión. En el primer punto de esta segunda parte, vemos aquí que la salvación significa la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente, ¿verdad? Un socorro, ¿verdad? Que alguien te rescata. Dice así: la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos rescata. También tenemos aquí: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Dice en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Ok? Hay que cuidarse de su salvación. Pablo le instruía a Timoteo sobre eso. Dice el segundo punto: la palabra misma conlleva una implicación doble, que quien o algo necesita ser salvado y alguien tiene la autoridad y la potestad para salvar. Dice en Mateo 9:6, Mateo capítulo 9, versículo 6: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Tiene la autoridad para perdonar pecados. Tiene autoridad para salvarnos del pecado. ¿Ok? Jesucristo. Entonces, Mateo 28:18 dice lo siguiente: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Así que mismo asegurando
su autoridad y la potestad que tenía en el cielo y en la tierra, para él ser el salvador del mundo, el salvador de nosotros, ¿no? Salvarnos del pecado. A través de Jesucristo solamente nuestros pecados son salvados, son quitados de nuestro ser, ¿no? El tercer punto de la solución al pecado, ¿verdad?, que es la salvación por medio de Jesús, dice lo siguiente: Jesús declaró que él vino para salvar lo que se había perdido. Muy bien. Lucas 19:10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así mismo, en Lucas 19:10 vino a salvar lo que se había perdido, dice el Señor. Aleluya. El cuarto punto de esta segunda parte dice: Jesús es el segundo Adán que con su muerte reconcilió al hombre con Dios. Romanos 5:17 dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿verdad?, de la verdad. En 1 Corintios 15:22 dice lo siguiente: porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Y en 1 Corintios 15:45 dice lo siguiente: y así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante, que es ese Jesucristo, el segundo Adán. ¿Ok? Así que por último tenemos en esta segunda parte que la paga del pecado es muerte, pero con Cristo es la vida eterna como la dádiva de Dios. Así lo vemos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí lo dividimos, ¿verdad?, en dos. La primera parte significa lo que significa el pecado, que es muerte, pero la dádiva de Dios, que está en Cristo Jesús, es la vida eterna, ¿no? Eso es lo que nos da a través de Jesucristo, la vida eterna. Muy bien. Como conclusión, tenemos 3 puntos aquí para concluir la clase. Dice, la primera: solo existen 2 requisitos para ser salvos. El arrepentimiento va primero y la fe en Jesús. Arrepentimiento y la fe en Jesús. Aquí tenemos 2 ejemplos acerca de estas 2 cosas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve? Él es tan bueno y tan justo que Él se tarda en su llegada, ¿verdad?, en buscar a su pueblo para que todos procedan al arrepentimiento. Y algunos lo tienen por tardanza, pero realmente es un propósito que tiene Dios para con sus hijos, para que nadie se pierda, ¿no? En eso está el arrepentimiento, la oportunidad de arrepentirnos. Dice en Hebreos 12:2: puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Este es uno de mis versos favoritos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Segundo punto de nuestra conclusión, dice: el Señor Jesucristo fue quien pagó el precio de nuestra salvación. Dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo del 8 al 13, lo siguiente: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Esta es la profesión de fe del cristiano, hermano. Esto que acabo de decir ahora. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13. Esa es la profesión de fe del cristiano. Se supone que cuando uno va a entregar su vida al Señor, su pastor, ¿verdad?, por lo menos le recite esa parte de la palabra, o el pastor que le vaya a poner las manos para arrepentimiento, por lo menos ese sea el verbo, ¿no?, la forma de
de uno poder hacer la profesión de fe para entregar su vida al Señor y que el Espíritu Santo more en esa persona. Ahora, el tercer punto, a través del Señor y solamente a través de Él hallamos el camino que nos lleva al Padre, la verdad de que somos para Dios y la vida eterna. Tres cosas. Entonces dice en Juan 14:6 lo siguiente: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Muchas gracias por su atención y que Dios los continúe bendiciendo. Gloria al Señor.